Mi llamada al sacerdocio, bueno, yo estoy absolutamente convencido que ha sido un empeño absoluto de la Virgen María, que siempre ha ido detrás de mí, la verdad. Literalmente me ha perseguido, no me ha dejado, ¿no? Siempre. Como nada es casualidad, yo sí que en nuestra familia, en el piso en donde vivíamos, mi madre, que es muy mariana, siempre ha procurado que se rezara el rosario en familia. A veces incluso habían vecinos que rezábamos el rosario, pero pues, nosotros éramos niños y pues, el rosario nos aburría, como es normal, ¿no? Pero bueno, eso va provocando un sello ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, como decía antes, yo después de la confirmación empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 15 años, porque a mí no me gustaba estudiar. Yo por no aprobaba ni religión. Entonces, bueno, pues yo ya sabía que estudiar no era lo mío y me puse a trabajar. O me puse a trabajar en la hostelería, pues bueno, trabajas fines de semana, trabajas a horas nocturnas, etcétera. Y bueno, pues eso fue un poquito, trabajé porque era necesario en casa, pero pues también me introdujo más en el mundo pues de la noche, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí ya me olvidé de la vida de la iglesia. Nosotros hemos vivido siempre en un barrio muy complicado, donde había pues mucha droga, mucha prostitución. Y bueno, pues todos esos chavales estábamos ahí alrededor de la parroquia, ¿no? En nuestro grupo hemos sido siempre, vamos, no de los mejores. Yo siempre he sido que no he sido un buen ejemplo. Soy testigo de la misericordia del Señor, pero un buen ejemplo no he sido. Entonces éramos muy malos. De hecho, formábamos parte, bueno, nos dijeron que formáramos parte del movimiento junior, ¿no? Y nos aguantaron el curso, pero cuando llegaba el verano para ir al campamento, pues nos invitaron a salir, porque nosotros hubiéramos sido de lo peor. Nosotros éramos de lo peor. Y entonces, pues bueno, yo ya ahí me alejo de la iglesia y bueno, estuve como unos 6 o 7 años donde pues me metí mucho en el mundo de la noche, en las discotecas, etcétera. Yo empecé a consumir todas las drogas que se conocían en ese momento. Consecuentemente empiezas a traficar con ellas, porque si no ese mundo no lo puedes llevar, y entras en todo lo que supone ese mundo, ¿no? Una auténtica espiral, donde muchas veces por la mañana te das cuenta de que eso no puede ser, pero después no tienes fuerza para salir. Y así estuve 6 o 7 años, ¿no? He visto muchas veces la mano de Dios. De hecho, a mí me sucedían cosas a veces muy raras, que los que iban conmigo pensaban que, pues, ¿no? que eso no podía ser. Yo a veces entraba en las discotecas y es como que Dios venía a mí, y como que a veces sentía como voces internas que me decían, ahí no entres, no lo hagas, pero pues claro, eso piensas que es algo tuyo o que es fruto de lo que estás consumiendo y no te planteas, pero o sea, como que él me alertaba muchas veces, ¿no? De hecho, pues bueno, he tenido accidentes de coche y de moto para estar muerto, pero pues no era el momento, ¿no? Entonces, después de todos esos años de tocar fondo, ¿no? Yo recuerdo que fuimos, yo soy de Galicia, y bueno, era una época en la que allí empezó a entrar muy fuerte, justamente de donde soy yo, todo el tema del tráfico de cocaína, y entonces pues yo fui allí a comprar para luego después en Valencia poder venderla. Y entonces la persona con la que yo iba, yo le dije, esta mañana voy a ir yo un poco a lo mío, y me fui a Santiago de Compostela. Y entonces a la entrada de la catedral, ahora ya no se puede, pero en esa columna que está a la entrada en el pórtico de la Gloria, que ahí se ponían las manos, que en principio iban los estudiantes a pedir ayuda para que pues, les salieran los exámenes, yo ahí elevé una oración pues como supe. Y entonces yo con la mano allí, yo dije, Dios, si existes, ayúdame. Y entonces, pues bueno, luego ya me volví a Valencia y de pronto recuerdo una tarde que sin saber por qué ni cómo, yo sentía un impulso muy fuerte
de entrar en la iglesia donde yo había tomado la primera comunión, donde me habían confirmado y donde me habían invitado a salir. Y entonces, pero era un impulso muy fuerte. Pero yo me decía a mí mismo, tienes 25 años, vas a entrar en la iglesia, o sea, no, a tu edad eso ya no se hace. Pero sentí un impulso muy fuerte. Entonces, recuerdo que cuando entré en la iglesia, sentí un amor muy grande de Cristo en mi corazón, donde Jesús no me amaba a pesar de lo que había hecho, sino que me amaba con lo que había hecho. Donde es como si sintiese en un instante el impacto de como que yo en ese momento, al recibir el amor de Dios, estaba percibiendo por qué había hecho lo que había hecho. Que es lo que decía antes, que lo importante al final no son los actos, sino por qué haces esos actos. Y como todos tenemos una herida de amor, de no sentirnos amados, el no sentirnos amados es el que nos lleva a buscar el amor pues donde uno a veces lo encuentra, que es en el mundo, ¿no? Es verdad que después de eso cambió mi vida. Después mi madre me invitó a un viaje a Fátima, que también cambió mi vida. Es verdad que cuando yo volvía, yo me lo pasé allí muy mal, me aburrí muchísimo, porque mi madre y su amigo no hacían más que rezar, y yo estaba muy agobiado, yo nada más que quería volverme a Valencia. Pero cuando volvía hacia Valencia, pues estaba enfadado, porque yo notaba internamente que Dios me estaba pidiendo algo y yo no quería. Y es curioso, pero aunque yo ya sabía que no podía y ni quería volver atrás, pero decirle a Dios que sí da vértigo. Y ese era mi mal humor, ¿eh? Eso después lo he podido ver, ¿no? Pues en la oración y eso, ¿no? Pero a partir de ahí, pues eso, mi vida empezó a cambiar. Después vino esa bendición de la cruz, donde ese sacerdote me hizo llorar, y entonces le pedí a ese sacerdote que fuera mi director espiritual. Ese sacerdote, que se llamaba don Juan Celda, en ese momento era canónigo de la catedral, y yo recuerdo que casi todas las semanas iba allí a confesarme con él, ¿no? Y con él empecé a llevar una vida ya un poquito, él me fue poniendo unas pautas, ¿no? Un poquito para ver qué quería Dios de mí. Empecé a ir todos los días a la Eucaristía, rezaba el rosario completo todos los días y dejé la hostelería porque una vez empecé en ese proceso de conversión, yo ya no podía trabajar en la hostelería. Es que no lo soportaba, no soportaba servir alcohol a las personas o cambiarles el dinero para que se lo jugaran en la máquina. No podía, es que ya no podía soportar eso, ¿no? Entonces hice un curso de auxiliar de geriatría, estuve cuidando enfermos de Alzheimer y me adaptaba a los trabajos para que yo tuviese tiempo para la oración, ¿no? O sea, hacía trabajo por la noche para que por el día yo pudiese dedicar ese tiempo que yo dedicaba a la oración. Y así estuve 3 años. Es verdad que en ese proceso, esas cosas que a veces hace el Señor, ¿no? Que te desconciertan un poquito, ¿no? Que con aquel director espiritual es como que lo que hizo Dios con Moisés, ¿no? Que antes de entrar en Canaán, pues lo aparta, ¿no? Y no entra con ellos, ¿no? Entonces, este sacerdote, al año y algo de estar yo dirigiéndome con él, que para mí era como mi padre, un padre que humanamente nunca había tenido, ¿no? Por la historia que hemos tenido en la familia, pues de pronto le da un infarto al corazón y se muere. Y yo me quedé, pues me sentí como huérfano, ¿no? Pero es que siempre me gusta decir que cuando das un paso hacia Dios, Él da 3 hacia ti, ¿no? Y nunca te deja solo, ¿no? Es impresionante la providencia de Dios. Y entonces me puso a otro sacerdote y con él empecé a dirigirme, ¿no? Y pues bueno, después de un tiempo yo estaba como inquieto porque en esos 3 años era como un silencio de Jesús. Digo, bueno, aquí me has mostrado tu amor, me has hecho sentir tu amor y de pronto es como que te desapareces, ¿no? Y es como, yo creo que es como el juego del corazón de Jesús, ¿no? Del amor del corazón de Jesús, que es un juego de amantes, ¿no? Donde Él en un principio pues impacta tu corazón, pero luego la decisión es tuya. Luego me di cuenta que no es que Dios hiciese silencio, sino que necesita un sí libremente, ¿no? Y yo tardé 3 años en darme cuenta de eso. Y entonces el día más feliz de mi vida
fue cuando una de las veces que fui a confesarme con mi director espiritual, pues entonces él me dijo, yo creo que el Señor te llama a remar mar adentro. Y entonces yo no podía imaginarme, después de todo lo que yo había hecho, que hice muchas cosas, que Dios me llamara a mí a ser sacerdote, yo no me lo podía creer. Claro, yo tenía mi visión pues, de los sacerdotes, ¿no? Pues una cosa, personas santas, que desde pequeñitos le han dicho que ya Jesús, que siempre lo han hecho bien. Yo no podía entender que Jesús me eligiera a mí. Entonces, así fue un poco como ya se decidió que entrara al seminario y después, pues, desde ese camino, pues llegar a la ordenación sacerdotal.